Buenas tardes una vez más a todos. Estamos en directo una vez más para poder oír la palabra del Señor. Así que vamos a empezar cantando una alabanza, un tema de adoración. Así que ahí donde está, ¿por qué no me ayudas a alabar al Señor? Y mientras así algunos más se conectan y aprovecha también ese momento para poder compartirlo, para que otros también puedan oír del Señor, sobre todo aquellos que no conocen del Señor, para que a través del mensaje puedan oírle, puedan escucharle, sobre todo puedan ser conviccionados y ellos también poder aceptar al Señor como su Salvador. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Te alabamos y bendecimos, Dios, en esta tarde una vez más. Dios, estamos agradecidos, Padre, porque no solo nos has concedido un día más de vida, sino también poder oír de ti, Dios, poder oír tu palabra, poder estar aún delante de mis hermanos, Señor, para traer tu palabra en esta tarde, Señor. Te pido, Dios, que seas trayendo convicción a aquellos que no te conocen, Padre, y puedan así entregar sus vidas a ti. Y aún, Dios, reta a tu pueblo, Señor, a poder oír, Dios, tu palabra y aún aplicarla a su vida, Dios. Te alabamos y bendecimos. Haz tu obra en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Bueno, en esta tarde quiero simplemente aprovechar para hablar acerca de un tema al cual he titulado Escuchando la Palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al versículo 24 estaremos leyendo. Y mientras usted busca en su Biblia, simplemente estaba recordando de cuánta gente ha podido hablar conmigo a lo largo del tiempo que llevo de cristiano y sobre todo en estos años de pastor. Y es que algunos, por ejemplo, preguntarme de no saber cómo hacer y cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Otros no saben qué es lo que tienen que hacer y cómo poder agradar a Dios e incluso cómo vencer cada una de las tentaciones que se le presentan en la vida. Y es más, algunos dicen, ¿cómo puedo cambiar, pastor? Porque hay cosas que aún siguen en mi vida y esas cosas hacen que yo todavía siga tropezando en la vida. Y toda esta gente a lo largo del tiempo que han venido a hablar conmigo, en un principio al escucharlos parece que sí hay un verdadero interés en ellos de poder saber qué es lo que deben hacer. Y claro, nosotros como pastores lo que hacemos es traer dirección de parte de Dios a su vida para que ellos puedan ver qué es lo que deben hacer en base a lo que ellos están necesitando, y le hacemos eso. Pero es interesante el poder ver que por lo general la gente que está así no los ves aplicar el consejo el cual les has dado, dejan de venir a la iglesia y por lo cual continúan en el mismo estado y con el tiempo volverán a hacer las mismas preguntas otra vez porque en realidad no están escuchando la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si tú quieres cambio, si tú quieres a Dios moverse en tu vida, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si tú quieres ser usado por Dios, debes oír lo que Dios quiere decirte. Esto es algo necesario en nuestra vida. Por esas razones que en esta tarde yo quiero hablar de escuchando la palabra de Dios, porque vivimos en un tiempo en el que la gente no quiere oír la palabra de Dios, no quiere escuchar lo que Dios les quiere decir, pero sí quieren cambio, sí quieren cosas que sucedan en su vida, y eso no puede realizarse al menos que nosotros entendamos esto. Por eso quiero hablar en primer lugar de la palabra de Dios a nuestro alcance, pero antes vamos a leer nuestro texto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Como está, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Quiero hablarte en esta noche de escuchando la palabra de Dios. Así que vamos a hablar en primer lugar de la palabra de Dios a nuestro alcance. Bien, no podemos negar esto, hermano. Vivimos en una generación en la cual tenemos las cosas a nuestro alcance. Internet ha llenado los hogares. En cada hogar, prácticamente casi en cada hogar existe esto, ya sea porque tenga el ADSL colocado en casa o porque tiene un móvil en el cual tiene los suficientes datos para poder conectarse. Ahora, lo que quiero que entienda, hermano, es que tenemos móviles, tenemos ordenadores, por lo cual podemos acceder a la información de una manera inmediata y a todo lo que nosotros podamos y necesitamos totalmente al alcance de nuestras manos.
De la misma manera también tenemos acceso, por ejemplo, de una forma digital a la palabra de Dios. Y es más, de hecho, incluso creo que vivimos en una generación en la que prácticamente en cada hogar hay una Biblia. Algunos quizás empolvándola con el tiempo, otros quizás de adorno, pero está una Biblia en sus casas. Y si no fuese así, tenemos este acceso para que de una manera digital lo podamos tener en nuestro móvil y poder así leer la palabra del Señor. Aún podemos tener acceso a libros cristianos para poder leer acerca de cuántas instrucciones se nos da de nuestra vida, nuestro carácter, cómo tratar en la familia, el matrimonio, los hijos. Hay tantos libros que se han escrito y además podemos también escuchar y ver predicaciones. Ahora, no podemos negar que aún en ese tiempo en el cual estamos, este tiempo de alarma, podemos conectarnos con diferentes iglesias del compañerismo y escuchar un mensaje. Si quizás usted no sabe, hermano, hay muchas iglesias del compañerismo que hoy en día, en cada horario de su culto establecido, el pastor está predicando, está trayendo un mensaje y usted puede conectarse, usted puede escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una hermana. Y es interesante porque ella me decía, pastor, yo cuando llega el momento de la predicación, yo espero ese momento, yo conecto incluso el ordenador a la televisión para poder verlo de una manera aún más grande y así poder verlo bien y escucharlo bien con el volumen necesario en todos los cultos. Y es verdad, esta hermana está todos los cultos conectada y no solamente eso, sino que ella misma incluso me dijo, pues también, pastor, estoy conectada a la iglesia de Almería, estoy siguiendo los cultos de la iglesia de Almería, estoy siguiendo también la iglesia de Vícar y aún la iglesia de Roquetas. Ahora, es interesante esto. Lo que nosotros tenemos que saber, hermano, es que esta hermana simplemente está viendo de que hay posibilidades de poder oír la palabra de Dios y aprovecha el tiempo para poder oír, conectándose aún para poder escuchar otros mensajes de otro pastor de la iglesia del compañerismo, aún aquí en Almería, y poder empaparse de la palabra del Señor. Ahora, si esta hermana puede hacer esto, es porque todos tenemos la posibilidad de conectarnos también y de poder oír predicaciones. Está al alcance de nuestra mano. Está de una manera fácil para cada uno de nosotros, aún en este tiempo, el poder empaparnos de la palabra del Señor. Porque vivimos esta generación en la cual se nos ha puesto esa situación aún más fácil. Por ejemplo, si hablamos de los tiempos de la iglesia primitiva, podemos ver que la forma en la cual ellos oían el mensaje del evangelio era a través de los discípulos. Cuando los discípulos se levantaban, cuando ellos iban de hogar en hogar, de tienda en tienda, de pueblo, de aldea en aldea, predicando el evangelio, y ellos oían la palabra del Señor. Y es así como era añadido a la iglesia los que habían de ser salvos, porque la forma de poder llegar hasta ellos era a través de la predicación de los discípulos. Ahora, no podía alcanzarse otros lugares aún más lejos a causa de que no tenían internet como lo tenemos ahora para poder hacer a través de las redes sociales y llenar por todo el mundo, pero tenían que trasladarse de un lugar a otro, invertir la iglesia para que ellos puedan ir predicando el evangelio. Esta es una de las razones por la cual Pablo tuvo que hacer los viajes misioneros, porque la palabra de Dios es clara. Jesús les dijo a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino también nos dice a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo que significa es que cada oído debe oír la palabra de Dios. Ellos en ese tiempo tuvieron que hacer inversión para poder anunciar el evangelio al mundo de ese tiempo a través de Pablo y sus viajes misioneros. Pero aún así era difícil, era mucho más complicado que el de nuestros tiempos, hermanos. Solo hasta hace unos años atrás tenemos tantas posibilidades de poder tener a nuestro alcance el poder oír la palabra de Dios con toda facilidad.
A medida que ha ido pasando el tiempo, el evangelio se ha extendido por los discípulos, por cada uno de aquellos que han sido salvos y han entendido que debían predicar el evangelio, porque el mundo necesita ser alcanzado por Cristo y aún nos ha llegado a nosotros la verdad del evangelio, y por esa razón hoy yo puedo predicarte en esta tarde. Pero a pesar de tener nosotros tantas posibilidades a nuestro alcance, aún puedo ver que a pesar de tener tantas herramientas, tantas posibilidades, es más, en este tiempo aún las iglesias del compañerismo, los pastores del compañerismo están incluso en las redes sociales anunciando, predicando el evangelio, y el problema de esta generación es que nos encontramos con esta realidad de que la gente no quiere oír de Dios. Yo puedo entender, hermano, que haya gente que no conoce del Señor, que no quiera oír, que pueda rechazar el mensaje del evangelio. Pero lo que no es entendible, hermano, es que el cristiano no quiera oír la palabra de Dios. Que parece que hayan otras cosas muchas más importantes, mucho más necesarias, según su parecer, mucho más llamativas quizás, que el poder oír la palabra de Dios. Tenemos internet, tenemos a los pastores en las redes sociales predicando el evangelio. Tenemos iglesias por prácticamente todo el mundo. Tenemos oportunidad de poder congregarnos en una iglesia y ser partes de la obra de Dios, parte activa de la obra de Dios. Pero muchos prefieren hacer otras cosas, ver otras cosas, involucrarse en otras cosas antes que oír la palabra de Dios. Y esto no es nada bueno, hermano. Porque si hay otras cosas que puedan ser más importantes para nosotros que oír la palabra de Dios, entonces hay un problema y debe de solucionarse en esta tarde. ¿Cuánto estás oyendo de Dios en estos días, hermano? ¿Cuánto estás oyendo de Dios? Porque así como te contaba de esta hermana que no necesita decirse su nombre, pero ella sabe que seguramente está conectada. ¿Cuánto podemos decir, estoy pero tan pendiente de lo que Dios quiere decirme, que no quiero perderme un solo episodio, un solo mensaje que Dios quiere traer a mi vida? Somos la generación que vemos cada vez más de cerca la venida de Cristo, y a la vez es la generación que quiere oír menos de Dios. Y esto no es correcto. Hermano, no podemos dejar de oír la palabra de Dios. No podemos dejar de que nuestros oídos oigan esa gloriosa palabra de Dios. Tenemos que entender que necesitamos oír de Dios. Si hay algo que usted tiene que establecer en su vida, hermano, es que usted tiene que entender y aún aceptar que usted y yo necesitamos oír la palabra de Dios. Dice Mateo 4:4, y él respondió y dijo, este es Jesús respondiéndole a Satanás en la tentación: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si necesitamos obtener alimentos, si necesitamos trabajar, si necesitamos tener nuestro hogar en orden, pero hermano, necesitamos aún más poder alimentar nuestra vida espiritual, oír la palabra de Dios, porque es lo que va a traer una transformación a nuestra vida. Como les leía antes, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz y debe de producir en nosotros, pero si no la oímos, ¿cómo va a poder producir aquello que debe de ser producido en nuestras vidas? Si tú no eres salvo en esta tarde,
Lo mejor que has podido hacer es escuchar esta predicación, porque Dios está hablando a tu vida. Él traerá dirección, Él va a cambiar tu vida si tan solo tú le aceptas como su Señor y Salvador. Fue así como yo conocí a Cristo. Aún de pequeño, ya a los 8 años conocí al Señor, y aún había mucha necesidad en mi vida. No había nada del cual yo pudiera entender, aunque decíamos ser católicos, no íbamos a la iglesia. Yo no entendía las cosas que decía el cura cuando iba de vez en cuando, pero una vez me invitaron a un culto ahí cerca de mi casa y pude ir a ese culto, y mientras estaba oyendo la palabra de Dios, empecé a llorar. Algo glorioso empezó a llenar mi vida. Convicción de pecado. A pesar de tener 8 años, la convicción cayó sobre mi vida, y mientras el pastor estaba predicando la palabra de Dios, yo ya estaba siendo movido, yo ya estaba siendo compungido de tal manera que cuando él terminó e hizo la invitación, yo levanté mi mano y pude decir: yo necesito acercarme al Señor, yo necesito recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Pedro, en su primer discurso delante de la multitud que había en ese lugar, él predica la verdad del evangelio, y toda esa multitud, muchos al oír la palabra del Señor, dice las Escrituras, se compungieron de corazón y hablaron a los discípulos diciendo: ¿qué haremos? Dicen Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu a través de la predicación de la palabra de Dios. Cuánta gente en ese momento, dice las Escrituras, 3,000 personas se salvaron, porque ellos, al oír la palabra de Dios, ellos sintieron esa convicción en sus vidas, se arrepintieron y entregaron sus vidas a Cristo. A través de la predicación, Dios habla en nuestras vidas, hermanos, trae dirección. A un Pablo en nuestro texto nos está diciendo en el versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué glorioso es cuando la palabra de Dios es predicada, porque cosas sobrenaturales suceden. Si no sabes qué es lo que debes hacer, ¿cómo lo sabrás si no escuchas la palabra de Dios? Si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿cómo lo sabrás si no oyes la palabra de Dios? Aún en nuestro texto, en el versículo 21, habla de la locura de la predicación, que Dios lo hizo de esta forma para salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Algo poderoso se desata cuando la palabra de Dios es predicada, porque en un mismo mensaje Dios habla a su pueblo de diferentes formas según la necesidad de su alma. Es glorioso el ver cómo algunos pueden recibir dirección a través de un mensaje, otros serán retados, otros serán liberados, otros serán advertidos de diferentes situaciones, otros serán animados, confrontados, fortalecidos, restaurados, y todo por el poder de la predicación. Por eso tenemos que entender, hermano, que es importante oír la palabra de Dios. Aun cuando no sientas ganas o deseos de hacerlo, porque es lo que necesitas. Tienes que entender que es lo que necesitas para que tu vida sea transformada. Yo puedo entender, hermano, que hay momentos que quizás estamos muy animados. Hay momentos que quizás no estamos tan animados. Yo he visto mucha gente decir: no tenía ganas, no me sentía bien, no estaba con muchas ganas para poder hacerlo, hermano. Pero si nosotros entendemos lo necesario que es para nuestra vida, lo crucial que es para nuestra vida el oír de Dios, hermano, aunque no sintamos el deseo, tenemos que oír de Dios. Tenemos que oír de Dios. Y esto es una cuestión de voluntad.
voluntariamente, cada uno de nosotros debemos de determinar en nuestra vida, de proponer en nuestra vida el empaparnos de la palabra de Dios. No podemos pretender cambiar en lo personal si no estoy oyendo de Dios. No puedo pretender que mi matrimonio sea restaurado, sea una vez más restablecido si no estoy oyendo de Dios. No puedo pretender que mis hijos puedan cambiar o puedan ser transformados si no estoy oyendo de Dios. Y aunque mi familia pueda ser establecida, sólida, fuerte, si no estoy oyendo mensajes, hermano. Necesitamos oír de Dios. Ahora, algo curioso que quiero compartirte en esa tarde es algo que pasó en mi vida. Cuando yo recibí al Señor en mi corazón, fue un momento en el que mi padre me dejó la oportunidad de poder ir esa noche, porque era en la casa de mi tío que se iba a desarrollar ese culto en esa casa. Y ahora yo tenía ese deseo de poder seguir oyendo de Dios, seguir oyendo de aquel que me amaba, de aquel que había entregado su vida en aquella cruz y había derramado su sangre para perdonar mis pecados. Y el problema que tenía es que mi padre no era creyente, mi familia no era creyente, es decir, todos decían ser católicos, pero ninguno servía a Dios, y menos el poder hacerlo como yo deseaba hacerlo. Yo quería estar en la iglesia, yo quería seguir oyendo de Dios, pero mi padre no me dejaba salir a jugar a ningún lugar, siempre tenía que estar en casa, no podía salir. Ahora tenía este problema. Recuerdo estar en oración, decirle: Dios, yo necesito que tú toques el corazón de mi padre para que yo pueda ir a la iglesia. Ahora, lo glorioso de esto es que Dios tocó su corazón y jamás me prohibió poder ir a la iglesia, a pesar de que él no conocía del Señor, a pesar de que él no había oído la palabra de Dios. Aún él veía que cuando era la hora de poder ir a la iglesia, él estaba animándome a poder ir y no me prohibió ir a la iglesia en ningún momento. Y esto fue algo glorioso cada día. Y es más, incluso a veces me despistaba y él mismo me recordaba y me decía: ¿no es hora ya de ir a la iglesia? ¿No es que tienes culto hoy? Ven, prepárate. Y recuerdo unas palabras que siempre me decía: ve tú y por lo menos al oír puedes cambiar tú y ser mejor persona. Y eso siempre se me quedó grabado en mi cabeza. Aunque él no oía la palabra de Dios, entendía que la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Ahora, lo curioso, hermano, es que y es más, no puedo alcanzar a entender cómo mi padre, sin ser cristiano, me enviaba a la iglesia para oír de Dios, y muchos cristianos hoy en día no quieren oír. No les apetece ir a la iglesia, no les apetece oír un mensaje, prefieren ver otras cosas, empaparse de otras cosas antes de aquello que va a cambiar su vida. Y eso no lo puedo entender. Cómo personas que no conocen de Dios pueden abrir el camino para que otros puedan oír de Dios, como me pasó a mí. Por esa razón yo puedo estar predicándote en esta tarde, y cristianos que aún llevan tiempo en la iglesia, que aún llevan años en la iglesia, no les apetece oír la palabra de Dios. Algo está pasando en los corazones hoy en día. Y es más, hermano, y estoy muy contento, estoy muy agradecido a Dios, estoy siempre orando por mi familia, deseando de que mi familia, aquellos que no son salvos, puedan venir a los pies del Señor. Y el otro día estaba conversando con una hermana que tengo, que ella no ha sido salva aún, diciéndome: hermano, cuando termine esto del coronavirus, me gustaría ir a una iglesia. Si es que no es tarde para mí, yo quisiera ir a una iglesia. Oh, cuánta alegría me dio esto. Que ella, aún sin conocer de Dios, entiende de su necesidad y quiere tomar la decisión voluntaria de poder oír la palabra de Dios. Y por esa razón le envío los enlaces para que ella esté oyendo la palabra de Dios.
Y aún gente que todavía no ha sido salvo, puedo ver yo a través de las redes sociales, aún desde Bolivia y de otros lugares, nos siguen viendo cada mensaje y no se pierden los mensajes, se conectan y no puedo alcanzar a entender cómo gente que es cristiana no está conectada porque no quiere oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? ¿Tan importante pueden ser algunas otras cosas que oír la palabra de Dios para nuestras vidas? Y esto es lo que tenemos que pensar en esta noche. Mientras más escucháramos de Dios, y esto es algo voluntario por eso en nuestra vida, y tienes que tomar la decisión en esta tarde de empaparte de la palabra de Dios, porque mientras más oyes de Dios, tu fe crece. Y esto es glorioso, dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, por esa razón es que estos 3,000 al escuchar la palabra de Dios a través de la predicación, ellos pudieron decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro les trae dirección: arrepentíos y bautícese cada uno. Oh, 3,000 personas se salvaron. Hermano, cada vez que yo he ido a la iglesia, he podido oír un mensaje. Oh, Dios ha hablado a mi vida, cada mensaje, cada conferencia, cada culto, cada vez que la palabra de Dios era predicada, estaba ahí para poder oírla, porque sabía que esa palabra va a traer dirección a mi vida, va a retarme, va a mostrarme el llamado que Dios tiene para mi vida. Por esas razones que establecí en mi vida no perderme ningún mensaje, oír predicaciones, oír palabra de Dios, aún leer las escrituras. Y esto es lo que tienes que proponer en tu corazón en esta tarde. Debes abrir tu corazón a lo que Dios te quiere decir, entendiendo que hay tantas cosas que hacer y escoger. Yo puedo entender eso. Hay tantas cosas que ver y tantas cosas en la cual involucrarse, pero aquello que causará un impacto a tu vida es que tú escuches la palabra de Dios. Eso va a cambiar tu vida. Todo cristiano debe de estar continuamente escuchando predicaciones. Esto traerá crecimiento a tu vida y sabrás lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Oh, te animo en esta tarde a que puedas aprovechar el tiempo y crees un hábito en tu vida de oír la palabra de Dios. Porque si no lo haces en este tiempo, hermano, en el cual estamos encerrados y prácticamente sin hacer nada en casa, y no estás practicando esto, no estás creando este hábito en tu vida, cuando esto acabe, cuando volvamos a la rutina de siempre, hermano, no vas a oír la palabra de Dios, porque estarás tan ocupado que dirás, hay otras cosas que también son importantes, por lo cual hoy tienes que establecer en tu vida, yo quiero oír de Dios. Tienes que entender que hay una necesidad en tu alma de poder oír de Dios para que puedas crear ese hábito en tu vida. Oh, por esas razones que podemos decir, oye mensaje. Si aún después de oír este mensaje, tú puedes oír otro mensaje, porque aún por las redes, aún están los pastores predicando en Almería, en Roqueta, en El Ejido, Vícar, aún en todo el mundo se sigue predicando la palabra de Dios y Dios quiere tratar a tu vida. No hay límite, hermano, para oír la palabra de Dios. No hay límites para escuchar mensajes, para escuchar predicaciones. Escucha todos los que puedas, escucha todos los mensajes que puedas, y si no tienes quizás manera de poder conectarte, háblame, mándame un mensaje, dime cómo lo que necesitas y te puedo decir para que puedas conectarte aún, para que puedas escuchar mensajes de los pastores del compañerismo. Tenemos tantas iglesias, hermano, tenemos tantos pastores a nivel en todo el mundo, hermano, el cual usted puede oír palabra, y estoy plenamente convencido que será palabra con sana doctrina para poder transformar tu vida. Pero
Tiene que haber este deseo en tu corazón de poder oír de Dios, oír la palabra de Dios. Por eso en esta tarde yo quiero animarte, hermano, a que tú puedas oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios puede transformar nuestra vida. Ahí donde estás, quizás tú no conoces del Señor. Quizás nos escuchas y tú puedes decir, pastor, yo he escuchado el mensaje y entiendo que necesito de Dios. Al igual que aquellos que oyeron a los discípulos predicar, también estoy conviccionado, necesito de Dios. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices al Señor, oh Señor, perdóname, Padre, soy arrepentido, perdóname por mis pecados, lo siento, Señor, te necesito, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, límpiame, hazme una nueva criatura, Señor, yo quiero servirte, yo quiero, Dios, desde hoy dejar mi pecado y hacer tu voluntad. Oh Señor, habla mi vida, Padre, muévete en mi corazón. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de corazón, si hay verdadero arrepentimiento en tu vida, Dios se va a hacer real en ti. Oh, no te imaginas lo glorioso que es el poder servir a Dios. Y aún, hermano, no se puede entender ser un hijo de Dios, ser un cristiano, hermano, y no desear oír la palabra de Dios. Eso debe de cambiar. ¿Por qué no le dices al Señor, perdóname? Oh Señor, perdóname. Porque otras cosas han sido más importantes, aún me han llamado más la atención y me he empapado de ellas, Dios, pero hoy entiendo que necesito oír de ti. Hoy determino en mi vida, Señor, poder empaparme de tu palabra. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús. Sí, Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús. Sí, Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Amén. Te alabamos, Dios. Bendecimos tu santo nombre, Dios. Y te damos gracias, Padre. Porque aún, Dios, has abierto, Dios, aún para nuestra generación, Dios, la posibilidad de poder tener al alcance, Dios, tu palabra.
Oh, ayuda, Dios, a cada hijo tuyo, Padre, a poder aprovechar el tiempo, aprovechar los recursos, Dios, que tenemos y empaparnos de tu palabra, empaparnos, Dios, de ella para saber lo que tú quieres hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Dios, bendice a cada hijo tuyo, Dios, y aún a aquellos, Padre, que no te conocen, para que ellos puedan conocerte, puedan aceptarte como Señor y Salvador. Aún trae palabra, Dios, para que a través de la locura de la predicación, Dios, otros también sean salvos. Padre, te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más por haber estado en este tiempo y haber oído la palabra del Señor. Aprovecha, si quizás no lo has hecho, para compartirlo, para poder anunciar el Evangelio a otros que no conocen a través de este mensaje. Que Dios te bendiga y no te olvides, el miércoles una vez más estamos a las 8 de la tarde en el culto. Que Dios te bendiga y que tengas una buena semana.